Saludos a cada uno de ustedes, me da mucho gusto. Hoy estamos en el 27º live, no sé si se dice así, pero estamos en el número 27 y me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Iglesia, qué gusto tenerlos por acá. Sé que hay gente que de pronto se conecta. Mi nombre es Esteban Obando, soy pastor en una iglesia en Cartago, en Costa Rica, y tenemos este espacio para mantenernos conectados y también para poder trabajar en este proceso que llamamos madurez. Somos cristianos, eso significa que hemos confiado nuestras vidas a Cristo Jesús, que todo arrancó en el día que nos fuimos conscientes de nuestro pecado y también conscientes de la consecuencia de nuestro pecado, y por ende entregamos nuestras vidas en arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por los pecados y marcamos nuestra mirada en la persona de Cristo Jesús. Entonces, número uno, evidentemente obtenemos vida eterna y tenemos una esperanza de que el día que muramos no estaremos bien con el Señor por siempre. Eso nos llena siempre de gozo y de paz, pero encima tenemos unas vidas donde ahora en esta tierra, donde podemos caminar en la dirección que Dios quiere, vivir vidas plenas, como dice el Señor, vidas abundantes de acuerdo a su palabra. La experiencia nos dice que cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, somos capaces de hacer cualquier tontería, y esas tonterías nos generan conflictos enormes en nuestras vidas. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando y muchos de ustedes pueden dar testimonio de efectivamente el día que hice lo que hice y saqué a Dios de mi vida o actué de acuerdo a mi voluntad y no la de Dios, se me vinieron una de líos. Así que por eso es de que optamos por el Señor. Primero, porque Él resuelve el principal problema de la existencia del ser humano, que es su vida eterna, pero en segundo lugar, porque Él nos da herramientas para poder vivir adecuadamente en esta tierra. Y de eso quiero que conversemos hoy. El tema de hoy, les adelanto a todos, el tema de hoy es un tema muy de cristianos. Así que si hay alguien que no profesa la fe cristiana, lo invito a quedarse y a escuchar cómo es que concebimos el mundo los cristianos y cómo pensamos o cómo deberíamos pensar por lo menos. Así que vamos a hablar de este tema hoy. Ustedes vieron los memes y si vieron la imagen que sacamos hoy, estamos hablando de libertad o mi libertad, y este hermanito débil ya quiero explicarles qué es eso. Y hablamos de este tema hoy porque es algo intrínseco en el ser humano, el deseo por libertad. Todos queremos ser libres. La palabra libertad no tiene ningún tipo de connotación negativa. Siempre que hablamos de libertad es algo positivo. Y esta libertad se entiende en la mayoría de casos como lo siguiente. Libertad es hacer lo que yo quiera. Eso es lo que entendemos por libertad. Como soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, entonces luego venimos a un ambiente de iglesia como el que tenemos ahora y decimos cosas como Jesús me hizo libre, decimos ahí en las reuniones. Habrá gente que sé que esto le suena súper pandreta, estoy consciente, pero cosas como esas decimos, Jesús me hizo libre, tengo libertad, no más esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas son expresiones correctas si entiendo, escuchen esto, todo lo que dije anteriormente es correcto si entiendo bien el concepto bíblico de libertad. Así que yo quisiera arrancar con una pregunta y vamos a interactuar en el chat en este momento. Y la pregunta es muy simple para ustedes. ¿Qué significa para el cristiano ser libre? Hagámoslo cortito. ¿Qué significa para el cristiano ser libre? Esa es la primera pregunta que quisiera que pudiéramos responder ahí en el chat. ¿Qué significa para el cristiano ser libre? Así que vamos a ver si ustedes me pueden ayudar. Ahí Ari nos acaba de poner la pregunta, así que si usted tiene algo para comentar, cortito, quiero leer algunas cosas. ¿Qué significa para el cristiano ser libre? Mientras tanto, brindo por ustedes. Dice Raúl, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Dios. Bien, Raúl, pero no me mencionaste la palabra libertad. Dice Pablo y Mari, libre de pecado. Tendría que preguntarte, Pablito y Mari, ¿qué significa libre de pecado? Doña Marta dice libre de condenación eterna. ¿Okay? ¿Algo más? Mari dice, ya no soy condenada, me imagino, por el pecado. ¿Ok? Vamos, unas cuantas más y continuamos. Dice Maya Bravo, saludos a Maya Bravo. Libertad es poder para decidir. Dice Lilian 8, apartados para Dios. Dice Rosy, que dice Andrew, que ser libre es no me van a hacer daño, ¿ok? Norma Siciliano dice ser consciente del pecado. José Vargas y Marta Gómez, negarnos a nosotros mismos. Ok, hay muchas posibles definiciones. Y vean, la expresión libertad del cristiano no es tan simple como decir, son las 4 palabras para decir. Es una idea, un concepto que tenemos en la cabeza. Pero yo podría preguntarles, si esta no me la respondan, pero la tiro ahí para que las pensemos. ¿Significa que como cristianos podemos hacer lo que queramos en el tanto no sea pecado? Soy libre, así que ahora puedo hacer lo que me venga en gana en el tanto no sea pecado. ¿Es eso libertad?
¿Cuáles son los criterios que usamos para tomar decisiones en esas cosas donde la Biblia no es clara y que tienen que ver el hermanito débil en todo esto? Leo algunas cuantas más. Pasar de muerte a vida, dice Josimari. Mario dice libres, pero en obediencia a Dios. Si estamos en obediencia a Dios, ¿somos realmente libres entonces? La familia Omaña Víquez dice libre para elegir al Señor, pero ¿cómo elegimos al Señor? Porque una vez que elegimos al Señor, ahora somos siervos del Señor, ya no somos libres. Y si antes de escogerlo a Él éramos esclavos del pecado, tampoco éramos libres. Es un pensamiento que quiero que analicemos. Dice Jeremy que a uno se le abren los ojos. Estoy de acuerdo con vos, Jeremy. Eso tendríamos que explicarlo un poquito más. Doña Rosario dice libre para expresar lo que creo acerca de Dios. Bueno, eso es un tipo de libertad. Y Wendy Poveda dice libre de mis luchas. Vamos a ver un poquito al respecto. Ok, el tema es el siguiente y eso quiero que puntualicemos hoy. Yo tengo cierta libertad como cristiano y quiero explicar qué es esa libertad. Pero además yo tengo criterios para poder escoger lo que hago y lo que no hago. Y muchas veces los cristianos hemos escogido nada más con un solo criterio. Si es pecado, no lo hago. Si no es pecado, lo puedo hacer. Y quiero proponerles que el criterio para elegir no es únicamente si es pecado o si no es pecado, que hay otro criterio, por lo menos vamos a ver otro criterio más para definir si algo se puede o no se puede hacer, o si se debe o no se debe hacer. Entonces vamos a empezar definiendo esta expresión libertad. ¿Cómo entendemos libertad? ¿Cómo la definimos? Hay muchas, repito, formas de definirlas, pero me gusta una que tiene que ver con la capacidad de elección que tenemos. Si alguien toma notas, tome esto de notas. Libertad es la capacidad de elección que tenemos. Es decir, yo soy libre si tengo opciones. Si no tengo opciones, no soy libre. Les pongo un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Si una persona está en la cárcel, ¿es libre? La respuesta es no es libre, porque él no puede decidir un día si me voy para mi casa. No puede hacerlo. Tiene una única opción y es estar dentro de la casa. No hay libertad en ese caso, porque él o ella no pueden tomar una decisión porque no tienen opciones. El carcelero no le dijo, si cuando quiera se puede ir. Eso no pasó nunca. Bueno, eso es un ejemplo. No hay libertad porque no hay elección. Y el segundo ejemplo tiene que ver con los monopolios. No hablo del juego, hablo de los monopolios en nuestra vida diaria. Como un monopolio, básicamente, por definición, es un mercado que lo tiene una única compañía o empresa, entonces no tengo opciones. Y aunque pueda adquirir de esta empresa un producto o un servicio, no tengo libertad porque solo me dan una opción. No voy a dar ejemplos nacionales porque en Costa Rica hay monopolios, aunque queramos decir que no, donde uno dice qué tipo de X producto puedo obtener, nada más una empresa gubernamental me la da y eso es todo. Así que aunque decimos que podemos escoger, realmente no, porque nada más tenemos una opción, no hay libertad. Cuando no puedo escoger, no hay libertad. Entonces, eso quisiera llevarlo al plano espiritual, a lo que entendemos los cristianos como esa parte espiritual, moral, ética, que tiene que ver con mi relación directa con Dios. Y viene aquí el ejemplo. Cuando estoy sin Cristo, cuando soy una persona valiosa porque Cristo me creó, pero estoy sin Cristo, y se me presenta la oportunidad de pecar, las personas siempre le dicen que sí al pecado. ¿Por qué le dicen que sí? Porque no tienen otra opción. Usted me va a decir, no, Esteban, si tienen otra opción. Podrían decirle que no al pecado por un asunto de ética, de moralidad o de conciencia o lo que sea. Y yo digo, bueno, capaz que uno puede tomar esa opción, pero no siempre la opción está motivada por lo que estoy hablando en esta noche. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué una persona que no conoce a Cristo va a decir que no a un negocio corrupto a donde nadie se va a dar cuenta y va a ganar dinero? ¿Cuál es el sentido de moralidad ética cristiana que lo va a llevar a esa decisión? Porque estas personas, las que no tienen a Cristo en sus vidas, no tienen un estándar en sus vidas, no tienen una moralidad definida por alguien más, por lo tanto siempre escogerán el pecado. Ahora, cuando escogen alguna otra cosa que no sea el pecado, casi nunca es por un asunto de quiero honrar a mi Dios con lo que estoy haciendo, quiero rendirle de alguna manera alabanza a Dios por lo que hago. Usualmente la motivación no es agradar a Dios, la motivación tiene que ver con, no sé, que no me arresten, por ejemplo, o que mi mujer no me deje, o quiero verme bien a través de esto que estoy haciendo. La motivación no es agradar a Dios. Entonces, por eso hablamos de una moralidad que el mundo tiene, pero luego hablamos de un asunto de decisión de libertad que el cristiano tiene, que no es lo mismo. Por eso es que hablamos de ser esclavos del pecado. Esa es una metáfora para entender al pecado como si estuviera personificado. Es una metáfora.
como si estuviera personificado, y el ser humano, y él es el amo, y el ser humano obedeciendo todo lo que el pecado diga. Y entonces, cuando venimos a Cristo, decimos que somos libres porque ahora tenemos una opción, ahora podemos escoger. Ahora le podemos decir que no al pecado, porque como Dios está en nuestras vidas, Él nos indica qué hacer y cómo actuar. Ahora sabemos que no hay un solo camino hacia el pecado, sino que hay un camino extra, que es decirle que no al pecado. Entonces, como ahora tenemos la opción de escoger, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, hasta ahí me estoy explicando o no. Veo algunas cositas por ahí. Dice Anabel, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, poco a poco el Espíritu Santo nos va mostrando lo correcto. Anabel, ¿a quién nos va mostrando lo correcto? Es una pregunta válida para hacer. Y Ari nos pone ahí como resumen, libertad es capacidad de elegir. Esto es relevante, esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la libertad, escuchen esto, la libertad como la entendemos no existe. Dice, ¿cómo no? Pero lo hemos cantado. Sí, hemos cantado libertad del pecado. Pero la libertad, solo la palabra libertad, como el concepto de libertad, es decir, ya no tengo amos, ya puedo hacer lo que yo quiera, eso no existe. Si pensamos, repito, en la libertad como la ausencia de un amo, entonces la libertad no existe. Quisiera leerles un pasaje para que vean que no estoy yo inventando, sino que me lo copié de la Biblia. Un pasaje que habla referente a eso. Y Romanos 6, del 17 al 18, dice lo siguiente. Antes, esto yo los tengo cansados, hace días vengo hablando del tema de antes y ahora. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. El pecado decía y ustedes obedecían antes. Pero ahora, dice Pablo, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Que es la definición que hace un rato dio Raúl en el chat. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. En otras palabras, no es que pasamos de esa esclavitud de tener un amo que era el pecado, ahora decir, ya no tengo ningún amo. No, no, no. No es que cambiamos de tener a no tener, simplemente es que cambiamos de amo. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Dios o de Cristo. Lo que Pablo establece es que cuando dejamos esa vida de esclavitud del pecado, entramos a la esclavitud de Cristo. Yo sé que la palabra esclavitud tiene una connotación muy fea para todos nosotros. Pero pongámonos a pensar, esclavitud tiene que ver con que yo soy dueño de alguien y que él es mi amo y me dice qué hacer. Y el problema no es el concepto, el problema es quién es ese alguien. Si ese alguien es Dios, que es todo bondad, que es todo santidad, que es todo soberanía, que me ama profundamente, que dio su vida por mí, que siempre pretende lo mejor para mí y que cualquier cosa me ayuda bien si yo lo amo, ¿cuál es el problema de ser esclavos de alguien? Si este alguien es nuestro Señor. Entonces, cuando nos hicimos cristianos, lo que hicimos fue cambiar de amo. Por eso es peligroso decir, somos libres. Bueno, en realidad somos libres del pecado. Esa es la expresión correcta. Pero aún le debemos, escuchen, completa obediencia a Dios, completa obediencia a Dios. Y ahí entra lo que quiero que conversemos en esta noche. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo que quiera? La respuesta es no, lo que se me permita. ¿Pero por qué si soy libre? Soy libre del pecado, pero ahora soy esclavo para el Señor. Por lo tanto, seguís con un amo y este amo va a determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Y te adelanto, el criterio que uno utiliza para tomar una decisión no es únicamente si es pecado o si no es pecado. Hay otros criterios para tomar en cuenta que son importantes. Jeremy hace un comentario, dice, Adán y Eva tuvieron libertad, o sea, pudieron escoger, pero escogieron el pecado por la tentación. Lo hicieron y entonces ahora, Jeremy, se hicieron esclavos del pecado. Ahí entró el pecado del mundo y ahora toman las decisiones de hacer lo que hacen. Por eso es que una persona que no es cristiana y hace las tonterías que los seres humanos hacen, uno dice, yo entiendo. ¿Por qué? Porque el pecado es el amo de esta persona. Pero una persona que sí es cristiana y hace la misma tontería, yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Hay un asunto diferente, es una seriedad diferente, porque esta persona tenía la opción de no escoger el pecado y sin embargo lo escogió. Dice, la libertad tiene un alcance físico, moral y espiritual, completamente estoy de acuerdo. Don Carlos Obando dice, Dios es mi amo, pero siempre quiere lo mejor para mí, completamente. Por eso la expresión amo no tiene por qué verse mala. Se ve mala en nuestro contexto porque los amos en el mundo siempre son. Entonces me conviene ser siervo de Dios. Papá, uno habla de siervo de Dios porque es una palabra
que nos han inculcado, pero la palabra literal que la Biblia dice cuando dice siervo de Dios es una palabra para los que les gusta estudiar el griego, la palabra doulos. Y la palabra doulos literalmente no significa siervo, significa esclavo. Y es un título que debiéramos llevar diciendo, sí, yo soy esclavo de Cristo, no tengo problema. Pero que Cristo te tiene que decir todo lo que tienes que hacer. Sí, y no tengo problema. Y si Él dice tal cosa, hay que obedecerlo. Sí, y no tengo problema, porque es Cristo. Así que la esclavitud se radica en nuestro mundo, o casi se radica, pero a nivel de cristianismo no. Somos esclavos del Señor porque Él siempre es 100% bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer lo que me venga en gana? Total, soy libre. Y la respuesta es no. Puedes hacer lo que se te permita hacer. Y lo que se te permite hacer tiene que ver con lo que Dios piense para nuestras vidas. Repito, el criterio no es únicamente si es pecado o si no es pecado. Hay otros criterios a tomar en cuenta. Y para eso, quisiera contarles de un solo pasaje vamos a estudiar hoy, que me ilustra estas cosas. Los invito a cualquiera que esté en su casa, si tiene una Biblia, búsquela. Voy a darle 30 segundos, búsquela, para que usted vaya leyendo y se dé cuenta que no me estoy inventando nada, que usted vea que ahí está en la Biblia escrito esto que voy a conversar en esta noche. Así que ya casi los voy a participar. Déjenme tirar toda esta parte teórica para que todos lo entendamos. Espero que sigan por ahí, ¿verdad? De pronto el chat se me durmió, pero espero que estén por ahí y que estemos escuchando. Les cuento la historia rápidamente. Y hablamos de este famoso hermano fuerte y hermano débil. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión. Posiblemente los más viejitos, como yo, al menos viejitos de estar en la congregación cristiana, hemos escuchado la expresión el hermano débil, el famoso hermano débil. E inclusive algunos dirán, cuando llegue al cielo quiero buscar a ese hermano débil, a ver quién era para desquitarme con él. Pero les hago una pregunta, quisiera participarlos en este momento para que nos activemos un poquitito ahí en el chat. Para ustedes, ¿cuáles son una o dos características del hermano débil? Escuchen que dije hermano, por lo tanto es un cristiano. Nada más que dentro de este cristianismo hay diferentes divisiones, hay diferentes categorías de cristianos. Y una de ellas es el hermano débil. La pregunta es, ¿cuáles son las características, una o dos o tres, del hermano débil? ¿Cómo me doy cuenta que un hermano es débil? Saludos a los Quesada, Achoy, Paulito e Ile y las bebitas. Dice Cintia, soy esclavo de Cristo, pero hago lo que quiero, pero no todo me conviene. Dice Don Francisco, tío, saludos. Y dice Pablo y Mari, alguien que está empezando en los caminos del Señor, alguien que está empezando es un hermano débil. Eso es una pregunta interesante por hacer. No siempre, Pablito, no siempre. Nuevo significa débil, no siempre, pero es un buen punto de partida. Dice Keren, primero dice Jeremy, es una persona que se tambalea en su fe, ¿ok? Keren se escandaliza por cualquier cosa. Esa es una definición muy, muy cercana a la que yo tengo. Keren, gracias. La familia Peraza Villalta dice, es un niño espiritual, dice Estelita y Chepillo, que es un religioso. Isaac se acerca también a lo que yo estoy hablando. Cuando peca le presta más atención a la culpa que a la gracia del Señor. Ariel dice, alguien que aún debe desarrollar una perspectiva más cercana a la de Dios, 100% de acuerdo. Los Hernández Rojas dicen, quien duda de la voluntad del Señor, puede ser. Norma dice, conoce, pero le es más fácil caer. Don Carlos dice, ignorante de la Biblia, por eso hace las cosas incorrectas a la luz de la Biblia. Aquel que cae más fácilmente. El hermano que se resiente por cualquier cosa y se va de la iglesia. Bueno, eso es una posibilidad, dice Rodríguez Gómez. Rebeca Guzmán, primita, vive criticando al prójimo. Esta es una definición también, me parece, que se acerca a la que yo voy a dar en un momento. Vivi y Pau dicen influenciable, ¿ok? ORB, tal vez lo que dice 2 Corintios 3:12 acerca del alimento sólido, ¿ok? Que toma leche y no come carne. Un par más y continúo. Los Umaña Víquez dicen, no se cree digno que Dios lo perdona. Dice Zoe, falta de madurez espiritual, 100%. Legalista, dice Norma Macís, que eso también se acerca mucho a lo que voy a decir. Y Raúl, termino con Raúl, dice, más legalista y religioso que relacionado con Jesús. Ok, quiero explicarles esto, porque una persona puede ser revieja en la fe, tener 40 años en la iglesia y aún ser un hermano débil. Y una persona puede tener un mes de haber conocido a Jesucristo y estar caminando hacia la fortaleza sin ser débil. Entonces, Keren dice, se va tras cualquier creencia, y Cinia Vargas, un hermano débil es alguien religioso. Gracias, Cinia. Y ahí está Emma. Abrazo, Emma. Me da mucho gusto saber que estás por ahí con tu papá. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cuáles son las características de un hermano fuerte, entonces?
Si entendimos que lo de débil tiene que ver con todo eso que ustedes escribieron, que todo es correcto, yo nada más quiero centrarme en algo. ¿Cuáles son las características ahora de el hermano fuerte? Dice Anabel, podría estar relacionado a la madurez, pero todos somos débiles. Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte, ¿ok? Dice Hernández Rojas, quien cree que no va a caer, dice que puede ser un fuerte. El fuerte, dice José Marta, el que cree con fe. Esa era parte para el débil, ¿ok? Vamos, un par de personas más. Si los débiles son todo eso que dijimos, ¿quiénes son los fuertes? ¿Cuál es la característica del fuerte? Dice May Bravo, el que es constante en las disciplinas de la fe. Keren Rodríguez, el que sigue confiando en Dios a pesar de las pruebas. El que sirve y anima a otros a seguir a Cristo. Fe sólida, dice Nos Peraza, bien cimentada. El que sabe ayudar al débil. Jeremy, eso parece muy obvio, pero es extremadamente profundo. Muy bien. Dice Normita Macís, el que ama al otro como a sí mismo. Norma, tocaste el segundo mandamiento más importante, que es importantísimo. El que conoce sus debilidades y se apoya en Dios. Okay. En la Biblia se mencionan a ambos, se mencionan al débil y se menciona al fuerte, y cada uno presenta características especiales. Déjenme contarles la historia, el contexto de lo que vamos a leer en esta noche. Bueno, en Roma, porque esto que vamos a leer es para los romanos, o sea, era la iglesia que estaba fundada en Roma, eran cristianos que vivían ahí en la cueva del lobo, estaban en la capital del Imperio Romano, y en Roma se hacían fiestas todos los años, hace 2000 años. Las fiestas se hacían dedicadas a los dioses romanos, y ni siquiera les doy la lista porque eran un montón. Y había que hacer sacrificios a estos dioses, y tomaban animales y los sacrificaban, los santificaban, comillas, y decían al dios, qué sé yo, a Neptuno, este becerro es para vos, lo mataban y se lo ofrecían a él. Ahora venían, este Saturno, este es para vos, Marte, este es para vos, y ahí daban a los dioses de ellos estos animales. Bueno, después de los sacrificios, había un montón de cadáveres de animales. ¿Qué hacemos con eso? No los enterramos, no los botamos, simplemente lo que hacemos hoy en día todavía. Los llevamos al mercado, los vendemos para que la gente compre carne y pueda comer. Bueno, este asunto de los cientos y cientos de animales sacrificados a los dioses, que los llevaban a los mercados y los vendían, representó un problema moral para algunos cristianos en Roma, a tal punto que Pablo se da cuenta del problema y tiene que actuar, tiene que decir y dar su opinión. Porque muchos de ellos decían, esa carne no se come, esa carne fue santificada a los dioses paganos, a los ídolos. Y otros decían, no sean payasos, carne es carne, sabe igual, no pasa nada, no cambia en nada el hecho, comprémosla y comámosla. Este es el asunto y el lío que vivían ellos en ese momento. Entonces, Pablo responde, y en la carta a los romanos les escribe respecto a este problema de moralidad, cómo se mira una cosa con la otra. Y entonces, en el capítulo 14, si tiene su Biblia, búsquela, capítulo 14 de Romanos, Pablo va a explicar. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a leer algunas porciones para ir explicando un poquitito de qué se trata todo esto. Mientras usted busca, le doy 15 segundos, leo aquí algunas cositas. Dice Luigi Yari, humilde y puede no hacer algo aunque no sea pecado, dice Luigi Yari, muy bien. A pesar de todas las cosas que pasan en su contra, hermano fuerte, se sabe incapaz de hacer nada bueno o de dar buen fruto a menos que sea agarrado de Cristo. Se habla de conciencia y de humildad. Doña Marta dice, el que va a la guerra a pesar de que va a ser herido. Zoe dice, vive bajo el control del Espíritu Santo y practica la empatía. Y Evin Fonseca, saludos Evin, el que vive una vida de perseverancia en Cristo Jesús. Todo fantástico. Obviamente no quiero decir que lo que ustedes pusieron está mal. Lo que voy a decir simplemente es que voy a enfocarme en una característica puntual que quiero que ustedes me dejen o de que podamos entenderla adecuadamente. Bueno, primero, lo que Pablo establece después de este contexto de los dioses y de los carnes y todo el asunto, y una iglesia en Roma que internamente se está peleando porque uno decía, comamos la carne, no se puede comer, etcétera, etcétera. Entonces, se establece algo claro, hay débiles y hay fuertes. Nuestra iglesia está llena de débiles y está llena de fuertes. ¿Quiénes son cada uno? No lo sabemos, pero hay fuertes y hay débiles. Más adelante vamos a darnos cuenta por sus obras. Vean, en honor a la verdad, seamos francos. A todos nos gustaría ser fuertes. Cuando digan, ¿dónde están los fuertes de la iglesia Cristo viene? Yo soy uno de esos. Nos gustaría decir eso. Aún sin saber qué significa ser fuerte, pero nos gustaría, porque el débil tiene, repito, una connotación evidentemente negativa. Y esta porción del capítulo 14 empieza con los fuertes. Y vean lo que dice el versículo 1. El versículo 1, cortito, dice, fuertes, reciban al que es débil en la fe, recíbanlo.
pero no para entrar en discusiones. Parece ser que estaban más bien no recibiéndolo. Con esto no me quiero juntar. No, 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 dice Pablo. Recíbanlo, pero no para discutir sobre la carne. Recíbanlo, pero para no entrar en discusiones. Así que por favor no me menosprecien al débil. Recíbanlo. Es una instrucción clara. No lo hagan a un lado simplemente porque él piensa como piensa. Y no estén peleando entre ustedes por esas cosas. Él sabrá cómo piensa. Ustedes solamente recíbanlo sin hacerlo a un lado. Primer punto que Pablo establece para que todos estemos claros. Vean lo que dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, o sea, ustedes, y el otro que es débil come legumbres, o sea, ellos. Entonces, hágame el favor, y ya que tienen una diferencia de opinión, el tema de la comida, el lío de la comida, que tienen diferencia de opinión, eso se va a ver en las acciones que cada quien tenga. Unos dicen carne no, otros dicen que comen de todo. Ahora, el verso 3 me da una luz de cómo debemos empezar a actuar en esa libertad que tenemos en Dios. El otro decía, pero no hay pecado, es carne, no hay pecado, ¿por qué no simplemente nos comemos el gallito, nos comemos las carnitas asadas? No hay nada de malo. Bueno, esa es la libertad que vos tenés, pero tenés que ejercerla con responsabilidad. Y el verso 3 me da una luz de cómo tenemos que empezar a actuar en esa libertad. Recuerden que hablamos de libertad al pecado. Pero esclavos de Cristo es lo que decía Pablo. Por lo tanto, debemos sujetarnos a lo que Dios diga. Y el verso 3 dice lo siguiente. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo simple y sencillamente dice, hey, ustedes que comen carne, ¿sí? Háganme el favor y no menosprecien, no miren con desprecio al que dice, no, porque es pecado. No digan, uy, qué hermanito tan débil, uy, qué hermanito tan inmaduro. No hagan eso. Simplemente cómanse su carne y cállense la boca. Y ustedes que dicen que es pecado, hagan el favor y no lo juzguen a ellos. Uy, estos carnales que se están comiendo la carne sacrificada a Neptuno. No hagan eso, bueno, a Saturno, a Júpiter. No hagan esa clase de cosas. Simplemente cómanse sus verduras y no se juzguen y el fuerte no menosprecia al otro. Son dos instrucciones básicas muy sencillas. Acá no habla de háblense, lleguen a un punto, establezcan una línea de pensamiento unánime y ahora sí actúen en consecuencia. No dice nada de eso. Lo que dice es fuerte, no menosprecie al débil. Repito, este débil que no puede hacer nada, porque para él todo es pecado, todo es pecado. Comer carne es pecado, ir al cine es pecado, al estadio es pecado, arete es pecado, es pecado, todo es pecado. No lo menosprecie, por favor. Y ustedes débiles que ven pecado en todos lados, ¿sí? No anden juzgando a las personas. No anden juzgando a sus hermanos, a sus otros hermanos que no piensan como ustedes. Pues este libertino que hace las cosas que yo considero que no deben de hacer. No lo juzguen, háganme el favor. Y el verso 12 da una fuerte declaración cuando dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Hago una pausa para ver qué han puesto ustedes por acá. Dice Cinia, pareciera que si el fuerte no se recibe al débil, también es débil. Bueno, eso es un asunto muy interesante, porque el débil, ya voy a llegar a eso, Cinia, el débil presenta una característica, uno la ha leído, que lo que le va a dejar ver si realmente es un fuerte o no es un fuerte. Porque pareciera en esto que el fuerte es el que yo he recibido gracia y he superado y he madurado en la fe, debo reconocer la necesidad del otro y servirles y no juzgarles. No es por no juzgar al pecado, sino tener amor hacia el que cree en la fe, como lo hizo Cristo cuando nos encontró. Estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que esta es una teoría linda, Anabel. Usualmente no nos comportamos así. Y no sé cuál Anabel serás, pero vos y yo nos comportamos, muchas veces no nos comportamos de acuerdo a lo que decimos o lo que creemos. Nos comportamos de otra manera. Vamos a ver. Hago una pausa, no sé si todavía me están escuchando. Raúl me dice que se fue la transmisión y Rosy dice que se pegó. Ari, ¿me estás escuchando todavía? No sé si serán ellos dos o para que refresquen. Voy a hacer una pausa. ¿Ya regresaron todos? No sé a dónde quedaron, así que voy a volver a empezar. Buenas noches, vamos a empezar. No, mentira. Ok, refresquen. Voy a decir que ya todo el mundo arrancó. Gracias, Ari. Muy bien, continúo. Recuerden de que si se pega o no se pega, no es bronca mía, yo no tengo la menor idea, no sé qué habrá pasado. Versículo 14, estamos hablando de esa libertad, de quién puede reclamarle al otro. La respuesta es nadie.
ves a una persona haciendo algo que consideras malo, yo como cristiano que soy le puedo exhortar y le puedo decir por qué creo que está malo, pero a fin de cuentas, si ella sigue haciendo lo que quiere estar haciendo, problema de la persona. Y seguimos caminando. Versículo 14 dice, yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo lo que dice es, señores, para mí tampoco está mal comer carne. Y lo dice, se lo dice la gente que considera que sí está mal. Para mí tampoco está mal. Yo sé que nada es inmundo en sí mismo. La carne en sí misma es carne. No pasó nada, no le pasó nada a la carne cuando se la ofrecieron a Júpiter. Siguió siendo carne. Pero Pablo dice, pero el que piensa que eso es inmundo y se lo come, es inmundo para él, porque hizo algo que no iba guiado por la fe, por las convicciones. Así que Pablo pensaba que la carne sacrificada a los ídolos no era inmunda y que se podía comer, pero lo hacía con argumentos y no menospreciaba a los demás. Si alguien creía, que sí era inmunda, entonces era inmunda para él o para ella. Que no coma entonces. Si para vos es incorrecto, entonces no lo hagas. Pero no es incorrecto, pero aquí lo está haciendo. Déjelo en paz, es problema de él con Dios. Si vos querés exhortarlo, anda a exhortarlo, pero no lo estés juzgando. Es lo que dice Pablo. Hago un paréntesis rápido. Espero que todo el mundo esté conectado. Hago un paréntesis rápido. Cuando haya algo que está, perdón, es decir, cuando hay algo que está prohibido en la Biblia, se acabó. No hay mucha discusión. No hay que hacerlo. Pero cuando hay algo que la Biblia no prohíbe, el argumento para decir si lo hago o no lo hago, porque no hay una prohibición en la Biblia, nunca puede ser de yo lo voy a hacer porque vi que Esteban lo hizo, entonces voy a hacerlo. No, ese no es el argumento. Necesito argumentos bíblicos, personales, estudiados, para que yo pueda explicar para hacer las cosas que yo hago. No simplemente es, lo hice porque vi a aquel que lo hizo. Eso no es un argumento. Lo voy a hacer por esto, lo voy a hacer por lo otro. Y Pablo decía, yo considero que eso no hay nada pecaminoso por esta y por esta razón. El meollo de Pablo era, señores, tenemos que vivir en paz. Y esta diferencia de opiniones no nos está dejando vivir en paz. Dice Jeremy, la conciencia, si no se maneja bien, nos puede llevar al pecado. Jeremy, yo te aconsejaría, ¿cómo es que uno desarrolla un poco el tema de la conciencia y del conocimiento? Que vos puedas irte convirtiendo en un hermano fuerte. Ya voy a explicar qué es eso. No llames inmundo lo que Dios creó, estoy de acuerdo. Pablo no escuchó a Pedro decir eso, pero Pablo dice, para mí eso no es inmundo. Pero la gente decía, pero Pablo fue sacrificado a los dioses paganos. ¿Cómo vamos a estar comiendo esa comida? ¿Cómo vamos a contaminarnos de eso? Era la premisa que tenían ellos. Bueno, recuerde, cuando usted haga algo que la Biblia no dice que sea pecado, hágalo con una convicción de algo que usted pueda explicar por qué sí o por qué no. Y el meollo de Pablo en todo esto tenía que ver con la paz que no había dentro de su iglesia. Estas diferencias de opiniones nos estaban generando una guerra interna. Dice Raúl, ahora de hecho estaban estudiando que la razón por la cual juzgamos a la gente es porque no usamos a Cristo como punto de referencia, sino que usamos nuestros estándares personales. Si nos comparamos a nosotros mismos con Cristo, no nos van a quedar ánimos de sentirnos por encima de nadie. Hago un paréntesis rápido al respecto. Usted posiblemente se acuerde cuando Jesucristo hablaba con los fariseos y les llamó hipócritas y les dijo, ustedes le imponen a la gente cargas que ustedes mismos no pueden llevar y son cargas que ustedes simplemente se inventaron, porque la Biblia no habla de esas cargas. Y es importante de pronto pensar en eso. Cuando yo digo, eso me parece que está mal, ¿cuál es tu argumento bíblico? Y hay mucha gente que dirá, bueno, no sé, pero a mí no me gusta. Está bien, si a vos no te gusta, no lo hagas. Pero no digas que es pecado porque a vos no te gusta. El criterio no es si me gusta o no me gusta, ese no es el criterio. El criterio es mucho más amplio. Vuelvo al concepto de la paz que Pablo está conversando. Las diferencias de opiniones estaban generando conflicto en la iglesia en Roma. Para que ustedes tengan paz, ustedes fuertes no menosprecien y ustedes débiles no juzguen. Y el verso 19 dice lo siguiente, ya voy a leer un par de ustedes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esta diferencia de opiniones nos está llevando a las broncas, al pleito. Señores, busquemos lo que nos da paz. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dice Fabián y Gaby desde Chapinlandia, sería de tener un criterio propio para no hacer algo, pero eso no limita lo que hacen otros. Claro, en temas que no son pecado. Efectivamente no limitan, por eso el tema es
El otro lo juzgará a Dios. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes hagan, pero es que yo no encuentro un asunto explícito en la Biblia. Me parece que esto, me parece que lo otro, pero cuando yo no encuentro un criterio sólido, digo, y Pablo lo acaba de mencionar, eso lo juzgará el Señor. Yo no tengo por qué inmiscuirme en eso que el Señor dice. Actualmente hay un ejemplo muy particular, dice Ale y Glory, de alguna religión que considera que no se come carne en Semana Santa. Está bien, estoy de acuerdo. Si en Semana Santa no se puede comer carne, yo digo, está bien, pues no coma. Pero no es mi punto de vista y no hay un argumento bíblico. Recuerden que nuestro proceder siempre es lo bíblico. No hay un argumento bíblico que me diga si puedo o no. Y tengo ese asunto de conciencia y me siento mal comiendo carne. Le doy un consejo, no coma carne entonces, para que usted no se sienta mal y no peque simplemente por un tema de falta de conciencia. Pero si los demás decimos, no, estoy tranquilo, realmente estoy tranquilo, y eso únicamente puedes verlo vos y puedo verlo yo en mi corazón. Yo puedo darme cuenta si realmente estoy en paz con esto que la Biblia no dice que sea pecado. Muy bien, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Bueno, parece ser que ya después de esta explicación todo queda resuelto, ya todo queda aclarado. Pero Pablo va a agregarle un asuntito más. Uno dice, aquí pudo haber terminado y se acabó. No, Pablo dice, espérense que quiero decirles algo más. Y ahora va a hablar con los fuertes. ¿Por qué con los fuertes? Porque son fuertes y pueden aguantar. No, yo no aguanto, entonces usted no es fuerte. Los fuertes podemos aguantar, es lo que dice Pablo. Hay más responsabilidad en ellos que en los débiles. ¿Por qué? Porque son fuertes. Y vean lo que dice el verso 20. Fuerte, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento, si para vos no es pecado, no hagas bronca entonces. Para vos no representa ningún tema de conciencia. Para el débil es un tema de conciencia. Para vos es un tema de gusto, querés comerte la carnita. Pero para él es un tema de conciencia. No hagas problema, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro, dijo Pablo. Antes lo había dicho, pero lo repito, todo es puro. Lo malo no es la carne, dice el texto, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Y esto es importantísimo. El problema, aunque está visto en la comida, no es la comida en sí. El problema tiene que ver con hacer tropezar a otros por lo que uno come. Pausa. Dice Rebe Guzmán, a veces los fuertes condenan a los débiles y los obstaculizan para poder continuar y más bien deberíamos ayudar a todos. Estoy de acuerdo con vos, Rebe. Pero cuando un fuerte obstaculiza a un débil, a mí me hace pensar, ¿este fuerte realmente es fuerte? Porque se está comportando como un débil. Eso es una pregunta para hacer. El versículo 21 dice, más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Y aquí ya me pone un saco de responsabilidad dentro de mí, de mi vida cristiana. Hey, fuerte, el tema no es la comida. El tema, a final de cuentas, es hacer tropezar al débil. Ese es el meollo del asunto. Pero ¿por qué tiene que tropezar, dirá el fuerte? ¿Sí? Que se aguante como yo. No. ¿Por qué? Porque es débil. Justamente su definición es que no puede aguantar. Por eso el verso 21 decía, estoy parafraseando, más vale no comer que comer y hacer tropezar al débil. Entonces llegamos al último versículo que les doy hoy. Dice, vamos a ver, dice Raúl, la fe católica cree en Cristo como Salvador, pero hay diferencias muy marcadas y como nosotros lo sabemos y lo profesamos, ¿cómo aplicamos la paz en este caso en particular? La Biblia se defiende sola, pero ¿cómo llegamos a la paz sin caer en ecumenismo? Raúl, yo siempre arranco con la pregunta esencial. Mi pregunta esencial es, ¿de dónde viene la información de lo que vos crees? Si vos y yo no nos podemos poner de acuerdo, entonces realmente no somos gente muy parecida. Preguntarle a cualquier amigo, hermano católico, de dónde viene lo que vos crees. Si te dice de la Biblia, pero también de lo que diga el Papa, también de lo que digan los curas, también de lo que diga la historia, lo que diga la tradición, entonces no podemos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de demasiadas fuentes. Yo nada más tengo una. Es como que yo quiera hablar con un musulmán y decir, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo? Si lo que vos crees viene del Corán y lo que yo quiero viene de la Biblia. No, son libros diferentes. Siempre arrancamos con un asunto de dónde viene lo que vos crees para creerlo. Cuando vos decís, los católicos creen que en Jesucristo como Salvador, más o menos. También creen en las obras como salvadoras. También creen en las oraciones después de muerto como salvadores. Entonces hay muchas cosas más que uno tiene que entender y aprender, jamás para entrar en conflicto, simplemente son diferentes creencias y que me llevan a actuar de una manera distinta. Dice Emi, hay que reconocer que somos débiles y que necesito de Jesús en mi vida, que soy débil y necesito de Cristo. Muy bien, sí, Emi, pero también podemos ser fuertes. ¿Okay?
No fuertes como dice Pablo, que en mi debilidad me hago fuerte, sino en el tema de cómo es que actúa el fuerte. Y ya voy a llegar al último versículo donde dice todo eso. Yo siento que los cristianos se enaltecen sobre los católicos por sus errores, dice Jeremy. Bueno, Jeremy, a vos te toca junto conmigo en ser personas que se caractericen por ser humildes y que creamos lo que creamos basados en la palabra del Señor y le demostremos a otros qué es lo que creemos. Y hasta ahí llegamos para no creernos más que ellos. Muy bien, continúo entonces. Último versículo que les doy, pero antes una nota importantísima. Así que todo el mundo ponga atención. Dice May Bravo, lo que no entiendo es qué tan pendiente se debe estar del otro, porque hay quienes consideran pecado de una mujer se use pantalón, se maquillen o se arreglen porque es vanidad. Entonces, ¿hasta qué punto uno debe dejar de hacer las cosas por creencias de otros? Bueno, el punto tiene que ver con... No, ahorita te respondo May Bravo, porque quiero llegar a este punto para luego poder responder. Y dice Gaby y Fabi, el punto clave entre católicos y evangélicos es el diálogo. En algunos aspectos podemos dialogar, en otros no. Estoy de acuerdo. Si el fundamento es la palabra del Señor, podemos dialogar. Si no, tenemos opiniones totalmente encontradas. Nota importante. Luego voy a responder la pregunta de May y de Bravo. La definición del fuerte y del débil ha sido históricamente esta. Débil es el que ve en todo lado pecado, el legalista, el religioso, casi llega, no voy a decir fariseo, pero casi llega a comportarse como un fariseo. Se toma todo literal y por ende, si ve comiendo carne santificada a los ídolos, dice que estoy en pecado. Por el otro lado, el fuerte es el que sabe las cuestiones bíblicas, el que sabe que hay un montón de cosas que no son pecado porque obedece principios bíblicos más que lo específico. La Biblia no dice que comer carne sea pecado, por lo tanto no tengo problemas con la conciencia, soy fuerte. Bueno, la primera definición del débil es correcta para mí. El que anda viendo pecado por todo lado, porque no conoce la definición y la profundidad de la palabra del Señor, efectivamente es un legalista y parece que todo es pecado por todo lado. Esa es una cosa. A mí, les cuento algo personal, una superficialidad, pero algo personal. Cuando de pronto yo soy pastor, pero no uso corbata, hace 16 años que arranqué con esto, hubo gente que me criticó. ¿Qué hacen criticándome la corbata? Están demostrando su debilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de corbatas. ¿Está bien? Entonces, no, lo que quiero no es defenderme, simplemente pongo como un ejemplo. Que la corbata era importante. No es importante. Es una tira que me amarro al cuello. No es importante, pero yo me demuestro que soy débil cuando digo eso está mal. Así no es como debe verse un pastor. A modo de ejemplo, una tontería nada más. La primera definición es correcta, la del débil, pero la segunda definición, esa, la de el fuerte, que es el que no ve pecado en ningún lugar, es completamente conocedor y camina adecuadamente, esa es falsa. Porque el fuerte en este contexto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Eso no es un fuerte. Si vos te crees fuerte porque no ves pecado, te equivocás, ese no es el fuerte. Si te crees fuerte porque yo puedo hacer un montón de cosas que el débil no puede hacer porque aquel su conciencia lo limita. A mí no, yo tengo una conciencia más libre, soy fuerte. Te equivocás. Eso no es un fuerte, al menos no en Romanos 14:15. El fuerte es diferente. La fortaleza del fuerte es otra. ¿Y cuál es esa fortaleza del fuerte? Está en el último versículo, capítulo 15 y versículo 1, que Ari me va a poner a continuación. Capítulo 15 y versículo 1. Vean lo que dice la palabra del Señor referente a el fuerte. ¿Qué es lo que hace el fuerte? ¿Cómo se caracteriza un fuerte? ¿Qué evidencia externa yo puedo ver en una persona que yo digo, este es un fuerte? Y vean lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 15, verso 1. Así que, dice Pablo, los que somos, él dice, yo soy fuerte. Los que somos fuertes, vean lo que hacen. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la característica del fuerte. El fuerte no es el que dice tranquilidad, eso no es pecado, caminemos hacia adelante. Yo tomarme 20 cervezas, eso no es pecado, caminemos. Yo meterme en un bar, eso no es pecado, vamos adelante. Ese no es el fuerte. El fuerte, según Pablo, en Romanos 15:1 es los que soportan las flaquezas de los débiles, y no se agradan a ellos mismos. Esto es un fuerte. El que dice, aquí Esteban, aquí no es pecado. Esto que hago no es pecado. Pero si a mi hermano débil le causa un tropiezo, entonces no lo voy a hacer. Ese es el fuerte. No porque esté mal, sino porque al otro le causa tropiezo y porque él es mi hermano. Ese es el fuerte. El que tiene la fortaleza para negarse un deseo personal, como comer carne en el caso de los romanos, para no hacer caer al otro que sí piensa que es pecado. Y se niega a hacer esas cosas
y se las niega en paz. No dice, qué pereza, no puedo comer, no voy a comer y estar refunfuñando. No. El que se las niega dice, yo estoy en paz, no pasa nada, no pasa nada. Y creo que todos deberíamos de llegar a anhelar a ser fuertes, que es un sinónimo en este contexto de madurez. Entonces, con eso en mente, respondo un par de preguntas. Voy primero con la de May Bravo. ¿Qué tan pendiente debo estar del otro? Bueno, te respondo como yo lo miro, porque esto es a nivel de cristianos y usualmente se ve a nivel de comunidades locales, o sea, llamadas iglesias locales. Si en la iglesia en la que yo estoy, la mujer tiene que usar velo, no puede usar pantalón, no puede decir nada en la iglesia, y vos crees que eso no es lo que vos crees, no hay un fundamento bíblico que te diga eso, porque hay un asunto más bien de religiosidad y demás, mi consejo para vos es buscar una comunidad cristiana, bibliocéntrica, cristocéntrica, que sí te permitan ponerte un pantalón, o que sí te permitan hablar, o que no haya que usar velo, o que te puedas cortar el pelo, por ejemplo. Yo no puedo pretender vivir en una comunidad donde yo no creo nada de lo que ellos creen y estar viviendo en paz. Yo ocupo una comunidad en la cual yo pueda servir, en la cual yo pueda conocer a Cristo. Y hay muchas cositas que me dirían, no, posiblemente no. Hay cosas que yo hago y que mi perfil como pastor me impedirían ser pastor en algunas comunidades locales, en algunas rurales, por ejemplo. ¿Qué hago yo? No voy allá, porque allá va a ser una piedra de tropiezo. Entonces mejor, yo sé que en Cartago hay cosas que yo hago que se pueden ver raras en generaciones más conservadoras, y sin embargo puedo estar en paz porque mi comunidad entiende eso y no le genero ningún tipo de problema. ¿Qué tan pendiente? Mucho, May, o Bravo, no sé cuál escribo, mucho. El tema es, realmente en mi comunidad yo puedo estar en esa paz, sabiendo efectivamente que lo que hago no es pecado, pero puedo estar yo en esa paz. Es una pregunta válida para hacer. Dice Pablo y Mari, creo que una persona fuerte puede ser también alguien que no come carne por razón de conciencia, pero tampoco juzga al que sí come carne. Correcto, pero eso sería la instrucción para un débil. No coma y no juzgue al otro. Romanos 15:1 dice que el fuerte es el que puede decir, no me voy a agradar a mí mismo por amor a aquel hermano. Rafa, bendecir los alimentos, cualquiera que sea el origen. Ok, Javi y Su dicen, nos parece que el no juzgar y respetar es lo más importante. Entonces, ahora, no juzgar y respetar sobre cosas que la Biblia no dice que sean pecado. La Biblia estipula claramente a los novios, no forniquen. Aquel fornica, bueno, él sabrá, yo no puedo juzgarlo. No, eso puedo juzgarlo, porque es extremadamente claro en la Biblia. Pero de pronto aquel se metió y lo vi en el súper con un six-pack de cervezas. No estoy defendiendo nada, yo no tomo cerveza, pero no lo estoy defendiendo. Y yo digo, eso es alcohol, no voy a juzgar. No sé, yo no lo voy a hacer, pero él sabrá con Dios. ¿Y la Biblia qué dice con respecto a tomarse una cerveza? No dice nada. Dice que no nos embriaguemos, pero él, no sé si se va a embriagar. No sé nada. Y como no sé nada, prefiero no juzgar. Eso es lo que estamos hablando de esa libertad para hacer lo que uno quiera o no quiera, lo que uno le permita o no le permita hacer. Ahora, un hermano fuerte dirá, yo no tengo problemas con una cerveza, pero tal vez a Juan o a Jimena o a quien sea le genera problema. ¿Qué hago yo? No me la tomo. Esteban, no tomarme cerveza, que te vas a morir por no tomarte cerveza. La respuesta es no. Entonces, por amor a tu hermano, entonces no lo hagas. Ese es el punto, digamos, que Pablo está conversando. Anabel dice, cierto, es negarse a sí mismo hasta en esos casos. Raúl dice, en resumen, si vamos a estar pendientes de lo que los demás es para ver cómo los ayudamos a llegar a Cristo y no para ver cómo los criticamos. Recuerden que eso es un contexto de cristianos. Estos temas en el mundo no cristiano son una tontería. La cerveza o no la cerveza, la gente no discute eso. Aretes o no aretes, la gente no discute eso. Ir a un bar o un baile, lo que sea, la gente no discute eso. Entonces, en el mundo nuestro de cristianos, ¿qué puedo y qué no puedo hacer a la luz de hacer caer no a un no cristiano, sino a un cristiano que sea débil? Debo de conocer mi entorno, debo de conocer cómo piensa la gente que está alrededor mío para yo poder actuar de una manera adecuada. El fuerte, ¿qué es lo que hace? El fuerte es el que tiene la capacidad para negarse sus deseos y sus placeres para no hacer caer al hermano débil. Eso habla de madurez. Y así es la vida cristiana. En palabras de Jesucristo, él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, no mis deleites, no mis placeres. Voy a caminar en función del reino del Señor. Y cuando a él le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos que dijo él, amar a Dios con todo el corazón, y luego dijo, y el segundo es semejante, es amar a tu prójimo como a ti mismo. El tema en todo esto tiene que ver con amar al prójimo como a ti mismo.
¿A dónde tengo yo libertad cristiana? ¿Para hacer lo que yo quiera en tanto no sea pecado? Sí, pero además hay criterios extras para evaluar. Y uno de ellos es, ¿hago caer a mi hermano? ¿Hago que mi hermano se tropiece? Eso usted recuerda las palabras de Jesucristo. Ay del de ustedes que me haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor le sería atarse al cuello una piedra de molino y tirarse y matarse. No los hagan tropezar, es la expresión de Jesucristo. Mandamiento central de nuestra fe. Entonces, ese es un criterio para poder definir qué podría y qué no podría hacer yo en mi vida en particular. Les hago una preguntita rápida para que todos participemos. Primero leo y luego hago la pregunta. Dice Luigi Ari, ¿en todo momento o solo en la presencia del débil? Bueno, el punto, no sé si fue Luigi Ari o Ari, el punto es, no quiero hacer caer al otro. Sé que el grueso, estamos en Cartago, en Costa Rica. Cartago no es una ciudad, Cartago es un pueblito que quiere ser ciudad. Así que nos vemos todo el tiempo. Que uno pueda de pronto decir, simplemente voy a cuidarme, qué hago y qué no hago. Y si un día decidí hacer eso, que quería hacerlo, hacerlo con tranquilidad. Si lo haces sin tranquilidad, estás entrando peligrosamente en el campo de la falta de fe, también estar cayendo en pecado. Uh-huh. Y Osvaldo basurea a Luigi y dice, solo fue Luigi. Bueno, ahí se arreglan entre ellos. El punto es, no hagas caer al hermano. No lo hagas caer. Y aquí viene mi pregunta para todos. ¿Qué cosas no pecaminosas deberíamos de evitar por el amor al hermano débil? Y esta lista que viene no es una lista escrita en piedra, no, son opiniones de todos nosotros. Así que nada más considerémoslas. ¿Qué cosas no pecaminosas deberíamos de evitar por amor al hermano débil? Esa es una pregunta. A ver si me ayudan por ahí. No juzgar, ¿qué más? Dice Mauricio, tomar vino. ¿Hay alguna parte en la Biblia que dice que tomar vino es pecado? No. Pero es que aquella hermana se escandaliza, pues no tome. Pero yo quiero tomar, entonces tome. Pero le hago pecar a ella, entonces no tome. Y ahí entramos en un círculo vicioso, pero algo para pensar. Comprendo que no debo alardear cuando dejo de hacer algo para no hacer pecar a otro. Si alardeo, estaría cayendo en la debilidad. Les aconsejo la prédica de este sábado y este domingo. Voy a hablar de un temita ahí interesante y voy a dar algunos ejemplos al respecto. No comento más porque no quiero hacer un spoiler de lo que voy a decir. Dice la familia Quesada Santa María, no. ¿No qué? Doña Marta dice embriagarse. Mami, embriagarse, digamos que no, porque embriagarse está claramente estipulado en la Biblia. No se embriaguen con vino. Eso no es como que ahí no dice, no, sí es pecado embriagarse. El tema sería hasta cuánto puedo tomar yo. Uh-huh. Dice Mao Isil, tatuajes, eso es otro, ¿sí? Obviamente no quiero hablar para hacer ningún tipo de apología ni defensa a lo que podemos hacer, pero hay comunidades en las cuales esto me descalifica de ser pastor. ¿Qué hago yo? No voy a esa comunidad a hacerla pecar. Sé que en mi comunidad es diferente. Dice Raúl, vestir provocativo o seductor, sabiendo que mi hermano o hermana luchan con eso. Y uno habla de vestir, pero lo podemos ampliar un poco más al tema de las redes sociales. Me han escuchado decirlo 1000 veces. Señoritas, dejen de postear esa clase de cosas. ¿Para qué lo hacen? Lo que hacen es hacerme pecar. Dejen de postear esa clase de cosas. Es el clamor de un pueblo masculino que les dice a ustedes eso. Esteban, pero no hay ningún problema en sacarme una foto, no es pecado. Bueno, técnicamente no, pero estás haciendo caer a otro hermano. Keren Mora, sentarse en una barra a tomar licor, ¿ok? No sé si hay algo que satanicemos en un bar. Yo no voy a bares, pero que satanicemos en un bar, que uno diga, ¿qué es lo satánico aquí? La respuesta es nada. Y en una barra, nada. Y en un vaso, nada. Y en varios hielos, nada. Y en un poco de, no sé qué se toma, ron o tequila, lo que sea. Y uno dice, si no me embriago no pasa nada. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Cualquiera te va a relacionar con algo negativo y puedes hacer pecar al otro. De pronto dicen, entonces mejor no voy a esos lugares. Por poner ejemplos. Recuerden que esto no es una lista bíblica, son simplemente opiniones que estamos dando. Lau Quesada dice ir a bailar, ¿ok? Recuerden que el bailar siempre tiene un carácter, siempre, a menos que sea en la casa o con el hijo, algo por el estilo, tiene un carácter seductor y un carácter erótico. Así es como se planea esa clase de baile, al menos el que conocemos como baile popular. Uno de pronto dice, ¿debería hacer eso?
No hacer cosas que parecen pecado en la sociedad frente a la posibilidad de exhibirse, aunque no sea pecado como tal. El pelo largo, en algunas comunidades será pelo largo. Les cuento, por ejemplo, hace algunas décadas en cierto cantón de nuestro país era pecado ir al cine y decían, no vamos al cine porque el Salmo 1 dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores o de pecadores, y ahí se han sentado pecadores. Y bueno, entonces yo no voy a ese lugar, porque ahí no puedo. A mí me encanta el cine, entonces yo no puedo hacerlo. Y al estadio mucho menos. Entonces uno tiene que tomar decisiones. Me voy de esa comunidad para no hacerla pecar y no pecar yo, o estoy en esa comunidad respetando la debilidad de algunas personas. Dice Pablo y Mari, estar en una fiesta familiar con alcohol y baile. Sí, no sé si es la expresión es la fiesta o el alcohol y el baile, o una mezcla de todos, algo para considerar. Dice Luigi Ari, con lo de los tatuajes, bueno, en nuestra comunidad deben de haber algunos que piensan que es pecado y puede ser uno de 800. Debemos tomar el criterio del más débil y nivelarnos todos. Yo creo que no, yo creo que debemos de enseñar lo que acabo de enseñar. Si a usted no le gusta, no me juzgue, por favor. Y a mí, que sí me gusta, no lo voy a menospreciar a usted. Y seguimos siendo de Cristo. Ahora, si dice, no, pero la Biblia dice, sentémonos, pero bíblicamente. Que usted me explique teológicamente por qué sí, yo explico teológicamente por qué no. Y no es que vamos a agarrarnos ni a ganar pleitos, vamos a hablarnos para que todos podamos vivir en comunidad, sabiendo que tenemos al mismo Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Familia Rodríguez, usar gorra en el templo, en el púlpito y pantalones cortos puede ser. Hay ciertos lugares que de pronto no mira el guitarrista con chancletas y con gorra y me parece que no hay ningún problema. En otros contextos yo digo, no, ponete algo porque hay demasiada facha. Eso depende del contexto. Dice Fabi y Gaby, en el tema de embriagarse, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Fantástico, por tal motivo no es un asunto de puedo o no puedo. Claramente no debiéramos hacer eso. Los chacontrejos, ahora en pandemia, romper burbujas. Hago un anuncio rápido, ¿sí? Iglesia Cristo viene de Cartago. Dejemos de romper burbujas, ¿sí? Dejemos de romper burbujas. Nuestros líderes nos están diciendo que no lo hagamos. Entonces no lo hagamos. Y yo sé que dan ganas de muchas cosas, pero intentemos no romper burbujas sociales y familiares. Y uno se da cuenta porque encima de que rompemos burbujas, todo lo publicamos. Pero bueno. Y Fabi y Gaby dan un punto en 1 Corintios 6, que si hay una listita de cosas que la Biblia específicamente dice que no hagamos. Hablar en contra de la iglesia. Los juegos de azar. Mi pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a los juegos de azar? No voy a responder eso. Uno dice, es que a mí sí me gusta jugar lotería y a mí me parece que es pecado. ¿Por qué te parece que es pecado? La gran mayoría de gente no sabe por qué le parece que es pecado. Simplemente le parece que es pecado. Y la gran mayoría de gente que sí quiere hacerlo no puede explicarte bíblicamente por qué lo está haciendo. Eso es tristísimo para mí. Que vos te enojes porque yo haga algo que vos no sabes explicar y yo que haga algo que tampoco sé explicar. Tenemos que ser gente un poco más informada, gente con una capacidad para decir, yo puedo hacer esto por A, B, C y D, y a mí no me gusta eso por A, B, C y D. Usualmente no llegamos a esas conversaciones. Ahí OGT habla de la lotería, que lo acabo de hacer. Yo te puedo dar un punto de vista, OGT, pero vos tenés que estar convencido de lo que estás haciendo. Expresarnos mal en las redes sociales de nuestros gobernantes, por ejemplo, hablar mal del otro. No, pero eso es un asunto de libertad de expresión. Y no sé si mi libertad de expresión es hablar mal de mi gobernante o si es criticar una acción de él. No sé, no voy a hilar tan delgado, pero son cosas simplemente a considerar. Hablando hace un rato del alcohol. ¿Qué haces tomándote una foto con una cerveza en un baile y luego la publicas en Facebook? ¿Qué estás haciendo eso? Estás simplemente haciendo caer un montón de gente que te va a decir, pero aquel no va a la iglesia, Cristo viene. No debiera hacer esa clase de cosas. Yo diciendo, pero no es pecado. El punto no es ese. El punto es que estás haciendo caer al más pequeño y vos, si es que te consideras fuerte para hacer eso, la Biblia dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Y dice OGT, digo, no lo hago, no es que juegue a lotería. Bueno, la lotería es poner la confianza en ese juego, ¿sí? Igual el criterio puede decir, yo puedo poner la confianza en el trabajo, o en el esposo, o en los hijos, o en los papás. Así que el principio aplica para más cosas. Dice May Bravo, la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes, nos gusten o no, efectivamente, pero para poder orar por nuestros gobernantes, May Bravo, tenemos que saber que la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Y la gente no sabe. No te estoy preguntando, May Bravo, pero hay mucha gente que dice, sí es cierto, la Biblia lo dice, y yo te pregunto, ¿dónde lo dice? Y no saben dónde lo dice. Hay un desconocimiento importante para poder tomar decisiones
inteligentes. Postear ciertas cosas en internet, por ejemplo. Hay cosas que me dicen, pero no está mal, pero ¿para qué lo hiciste? Otra vez, este fin de semana voy a hablar un poquitito al respecto. ¿Para qué posteas? ¿Para dónde vas? ¿Para qué posteas lo que acabas de comprar? ¿Para qué posteas eso? Preguntas para hacer nada más. Paz, ¿ese paz es de paz o de pastor? ¿Será un asunto de las intenciones cada vez que hacemos algo? En el sentido de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, es una buena pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso va a develar mucho de lo que hay en nuestro corazón. Eso nos puede decir, ¿debería entonces de hacerlo o no debería de hacerlo? Involucrarse en la política, habrá gente que dice que no, o involucrarse en el estudio de la psicología, la filosofía y demás. Eso no es de cristianos, ¿quién dice que no? Pero bueno, hay que estudiarlo, analizarlo. Y OGT dice, la Biblia dice que hay que ganar el pan con el sudor de su frente. Bueno, no recuerdo en qué pasaje dice eso, pero sí habla acerca del trabajo. Y habla acerca del trabajo para poder obtener lo que uno tiene. Hay ciertos lugares que no debiéramos ir. Había, creo que ya no está, un restaurante en el mall, en Terramol, no, en el Paseo Metrópoli, que yo simplemente nunca visité porque estaba relacionado con mujeres un poco sensuales, y aunque la comida de ese lugar, lo visité en otro lugar, me ha gustado, en Cartago nunca fui porque soy un pastor y la gente puede mirarme mal, entonces ¿qué hago? No voy a ese lugar y se acabó, no pasa nada, busco alitas en otro lugar o busco hamburguesas en otro lugar, no hay ningún problema al respecto. Ciertos lugares, tomar ciertas bebidas, ya lo mencionamos hace un ratito, y encima tras de que las tomamos las posteamos. Eso es lo que genera justamente, es un asunto de decir realmente qué es lo que yo creo. Recordad, vos no sos débil porque digas yo me tomo mis cervezas y no me emborracho, soy uno de los fuertes. Eso no es fortaleza, eso es libertinaje. Fortaleza lo que dice es, yo no voy a hacer esto, porque hay gente que no le gusta. Y si me ven en la calle me pueden juzgar, y si me juzgan van a pecar, y van a pecar por culpa mía, yo también peco. Por lo tanto, no lo hago y no se acaba el mundo. Esa es la fortaleza del fuerte. La capacidad para decir, no voy a hacerlo, voy a negarme a mí mismo eso, así como Pablo me lo dice en Romanos 15. OFT es Omar Gómez Torres. Ahí estamos, don Omar. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Indirectas en las redes sociales. Me ha tocado recibirlas y verlas también. Hay gente que se cree que es muy esto y muy lo otro. No tenés las agallas para hablar de frente con esa persona, entonces lo publicas como una indirecta en las redes sociales. ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué generaste morbo en toda la gente? ¿De quién estar hablando? Eso es morbo. Eso también creo yo que es un tema de inmadurez y de pecado. Señores, tenemos la responsabilidad de proteger a los débiles de sus debilidades. Si vos crees, Esteban, pero es que aquello sí es pecado, el tema del tatuaje sí es pecado. Te doy un consejo, investiga bíblicamente. No, Esteban, pero el tomar cerveza sí es pecado. Investiga bíblicamente qué es lo que vos crees. ¿Por qué crees que aquello está mal o aquello está bien? El que se cree fuerte porque puede hacer muchas cosas, investigue. ¿Por qué usted cree que se puede hacer aquello? Van a sorprenderse como montones de nosotros no sabemos defender ni nuestra negativa a algo, ni nuestro positivo a algo. No sabemos defenderlo, simplemente decimos está mal. ¿Pero por qué? Y no sabemos explicar bien por qué. Eso es importante. Yo puedo decir, yo creo lo que creo por esta razón. No soy simplemente un lorito que repite lo que escuché de mi abuela. No. Yo tengo una conciencia y una capacidad cerebral para decir, tengo el texto bíblico, voy a buscar para saber qué hago y qué no hago. Eso es lo que hacemos los cristianos. Tenemos, repito, una responsabilidad de proteger a los débiles de sus debilidades, y esto es una característica de una vida cristiana sana. Voy aterrizando ya el avión. Dice Pablo y Mari, y proteger la conciencia del no cristiano, por ejemplo, que piensan de los cristianos no hacemos X cosas. Mi respuesta es no sé. El no cristiano piensa un montón de cosas. Sería bueno que vos conocieras qué es lo que el no cristiano piensa respecto a eso. Lo que no puedo explicar por qué lo hago se convierte en un paradigma. Bueno, si vos no puedes explicarlo, sos un robot que simplemente sigue instrucciones sin entender por qué. Y Dios no nos hizo robots. Dios nos dio un libro que se llama la Biblia, que nos explica las cosas. Más la conozco, más crezco, más maduro y más puedo entender por qué hago lo que hago. Por eso Pablo puede darse el lujo de decir, nosotros los fuertes. Él dice nosotros, yo soy un fuerte, yo soy un maduro y tengo que soportar la flaqueza de aquel y no voy a agradarme a mí mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que haría Pablo? No como carne, punto. No como esa carne porque aquel se va a estrellar en su fe. No la como, punto. Y no se muere. Eso es fortaleza, que hace una persona que realmente está creciendo en su madurez cristiana. Ahí José
Me da el versículo que yo no sabía. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahorita lo busco, José y Martita. Génesis 3:19. Para cualquier no cristiano, si hay no cristianos escuchando esto, escúcheme este pedacito. Para cualquier que no es cristiano y escucho decir, no, qué pereza, si no quiero vivir negándome constantemente a mí mismo. Vea, créame, cuando le digo que no hay mejor decisión en la vida que decidir por Cristo Jesús. Y si a usted le parece que esto que estoy hablando es complicado de hacer, sepa que cuando venimos a Jesucristo y lo hacemos a Él, nuestro Señor, Él nos da las fuerzas y las capacidades para que podamos obedecerlo y seguir en paz, honrando también a los demás. Y esto al final se va a traducir en vidas plenas de la mano de Dios. Repito, vidas plenas de la mano de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo que me dé la gana porque soy libre en Cristo? No precisamente. Puedes hacer lo que el Señor te permita hacer. Y el Señor te da un criterio. Y el criterio es también pensar en tu hermano débil. Pensar en la gente que considera cosas que son malas y no las hagas. Y eso requiere un análisis personal. Y después de analizarlo, actuamos como actuamos, se le dice al débil, no juzgue. Y se le dice al fuerte, no menosprecie. Vivan en unidad y vivan en paz. La próxima vez que quieras criticar a alguien que hizo algo o criticar a alguien que no hizo algo, mi respuesta es recordar lo que dice la palabra del Señor. Recordar lo que dice la Biblia referente a vivir en paz. ¿Cómo vivimos en paz? Ustedes creen que todo es pecado, no juzguen. Ustedes que creen que todo está bien, no menosprecien al otro. Muy bien, me acaban de tocar el timbre, así que siento la presión de que alguien está allá afuera y justamente estoy terminando. Voy a quedarme con ustedes platicando un momentito, pero sí quiero animarlos a cada uno de ustedes a que recordemos a fin de cuentas que el cristianismo se trata de agradar a alguien más que sea nuestro Señor Jesús. Se trata de rendirnos a Él, se trata de verlo a Él como nuestro Señor. Que Él diga, Señor, dale, no hay ningún problema. Esta vida no la vivo para mis placeres, para mis deleites. La estoy viviendo para tu obediencia y para estar con vos. Así que, vamos a terminar. Me preguntan por el Batman, lo saco después de, Realmente, miren, lo tenía tapado, pero ahí está. ¿Quién era? Ahí está Ale, Lori, ya lo vi. Eso mismo es. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Tenemos que vivir nuestra libertad cristiana con responsabilidad. Dios me los bendiga. Nos vemos Dios primero en 8 días. Me quedo siempre con ustedes. Que tengan todos una buena noche y chao.